Hola gente, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, que me estén viendo, espero que se encuentren muy bien. Recuérdense que nosotros somos Film Latino, nos pueden ver en todas las redes sociales, habidas y por haber. Y esta noche conmigo, bueno, por si no saben y por si están mal desubicados, yo soy Leco, estamos en el mundo de Leco. En este momento tengo a una de las personas que hoy sí vamos a hablar del rockstarismo, a todo lo que da a flor de piel en este programa, porque está conmigo Armando Pineda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Aquí. Primero, creo que la pregunta de inicio, es ¿qué te llevó a la música? ¿Qué te llevó a la música? Bueno, primero vengo de una familia de músicos que se dedicaban más que a la música clásica, una parte, y la otra parte a la trova. Y entonces yo crecí viendo ensayos en la casa, era el tiempo de la guerra, entonces había que esconderse cierta gente para ensayar. Y cabal, el director de la estudiantina universitaria en ese tiempo era mi primo, que ahora es dueño de Trova Jazz. Y ensayaban a veces en la casa, yo tenía 5 o 6 años, ponerle, yo los miraba. Y entonces crecí con ellos, fui aprendiendo de ellos y como a los 7, 8 años decidieron ponerme en el conservatorio, estudiar música clásica, pero por ahí encontré una guitarra en la casa y empecé a hacer canciones formales a los 11. Y ¿Te acordás de una rola que escribiste a los sí, 11? me acuerdo bien de la rola, te puedo decir qué decía más o menos, pero como la onda era esa, era un güiro cantando en los festivales donde cantaba la mara intelectual, vos. Ajá. Entonces, me acuerdo yo que mi primer rola hablaba como que era, como que extrañabas a una mujer A los y a 11. los 11 y que la extrañabas y que no podías vivir sin ella y que si estabas con ella, pues, si no estabas con ella no sentías tu libertad, pero al final decía mujer revolución. Y yo pensaba Oh, que eso era también ser como parte de la onda de izquierda y la onda de ir en ajá. contra, ¿no? Que era también el lado donde estábamos. Ese era el lado y sigue siendo el lado donde Ajá. estamos, ¿no? Pero entonces sí me acuerdo de eso y yo me acuerdo que la gente me miraba con ternura cuando yo cantaba esa canción en vez de que me persiguieran o algo así, ¿verdad? Ajá, sí. Y después de eso, cerquita de eso vinieron los noventas. Yo siempre cuento que en los noventas vino el cable y con el cable venía el rock and roll. Yo en Guate conocía ya, antes de los noventas, conocía que existían el Itrium, que existía Luis Nahual, por supuesto, y por ahí Radio Viejo empezaba. Pero cuando vino el boom de los noventas, toda la gente se volcó a eso. Porque esa es una pregunta que siempre nos hacen, ¿va? ¿Por qué la gente ya no es tan rockera como antes, ¿verdad? Pues en el mundo no es rock and rollero, en cambio en ese tiempo, en los noventas, todo el mundo era rock and rollero. Ujú. Todo el mundo estaba oyendo a Nirvana, todo el mundo ya MTV era nuevo, todo era nuevo, ¿verdad? El cable. Y aquí en Guate el cable era nuevo. O sea, había gente que había tenido una su antenota ahí y que de repente miraba canales de otros países, pero nosotros crecimos con 4 canales que funcionaban la mitad del día. Ajá. Y entonces cuando vimos eso, claro, ¿verdad? Nosotros ya estábamos metidos en la onda de la música y eso, y entonces nos metimos en la corriente que nos teníamos que meter. Es Entonces que por ahí hice una banda que se llamaba Rocas Vivas, con la que nunca grabamos porque nunca estuve en las posibilidades. En las posibilidades humanas de estar, babos. O sea, Ujú. los toques yo los vivía siempre y todo, se llenaban los toques, pero la idea era sonar en las radios, porque todas las bandas estaban sonando en las radios. Y entonces yo nunca estaba sobrio para hacerlo. Y, y bueno, y por eso dejé, A entonces cuando dejé la banda dije, bueno, ahora sí voy a grabar, pero voy a ir a grabar yo mi disco como yo quiero, cuando yo quiera, y lo grabé solo con una guitarra y también así participaba en los festivales, tanto de trova como de rock. Entonces, desde hace muchos años, la gente dice que yo de los trovadores soy el más rockero y de los rockeros el más trovador. Entonces, siempre he estado en medio y tengo esa ventaja. Participo en los festivales más importantes de rock y de trova en Guate. Ajá. Entonces, estamos metidos en la jugada, digamos. Ajá. Es que mira, esa era las cosas que tal vez te quería preguntar. Por que en los 90 pues obviamente también nosotros salimos de una represión, de que el rock, de que el rock era más como un grito y una denuncia sobre lo que estaba viviendo la población guatemalteca. Pero eso a veces yo veo como que los artistas como que viven la emoción o la situación en el escenario y abajo pues son otra cosa, son divas, o sea, son gente que no voltea a ver, que no se realmente ocupa de la denuncia.
¿Vos cómo viviste ese proceso? O sea, sí lo mismo que interpretabas en la música y todo, ¿también lo vivías? ¿Era tu día a día? Era, era eso, no tener casa, no tener, no tener tampoco un compromiso político con nadie, ¿verdad vos? Ni con, de ningún lado. Aunque tiramos siempre más a la izquierda con la cuestión intelectual, ¿me entendés? Porque de ahí venía, de ahí venía. Nosotros nos metimos, yo era muy del círculo, digamos que de la gente de la Tona, muy cercano a Giovanni Pinzón, que era de Bohemia, y un proceso de artistas que venían haciendo títeres, payasos, poetas, pintores, de los buenos. Y entonces todos veníamos con un pedazo de criticar la sociedad y entonces vivíamos tal cual. O sea, sí era lógico lo que nosotros estábamos viendo. No, no te digo todos, pero sí, sí la mayoría. Y yo era uno de ellos, ¿verdad? Y por eso también siempre buscamos alejarnos de la ciudad, ¿verdad? Cuando encontramos Pana, dijimos, este es nuestro lugar, este es el lago, este es para nosotros. Y en los últimos 30 años yo he estado viviendo por lo menos la mitad allá, ¿verdad? Que son épocas que voy, que regreso. Ahorita estoy en una de esas épocas que vivo en Pana y, y me encuentro con gente que no te encontrás tan fácil en la capital, ¿verdad? Y en aquel tiempo sí pasaba, o sea, donde nosotros tocábamos, el público que llegaba se interesaba por los mismos libros, por la misma música. Sí había ahí un entorno que se fue volviendo una bola que fue creciendo y creciendo y que ahora esa gente cuida pañales y muy pocos nos van a ver, ¿va? Somos pocos los que seguimos todavía en la lucha de, así, de cada fin de semana vivirlo intensamente, pero digamos la gente joven también se acerca con la idea de conocer qué pasaba en aquel tiempo. ¿Verdad? Y por él que comentaste algo que sí me explotó la cabeza, que a los 11 empezaste a componer. Este proceso de composición, ¿cómo lo llevas? O sea, ¿cómo es tu proceso creativo para plasmar tus ideas en una rola? Pues fíjate que el proceso creativo es igual que todo, ¿verdad? Yo sé que vos haces stand-up, por ejemplo, ¿verdad? Así haces un guión, pero digamos, yo soy de los que se sientan a hacer la canción cuando ya la canción la tenés hecha en el coco, ¿verdad? Vos cuando tal vez en un viaje o vas caminando, de repente te vas ocurriendo, primero, o sea, a mí, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué necesito hablar? O veo una noticia, digamos, una de las canciones que más se conocieron en los noventas fue una que se llamaba El pinche pingüino, y de hecho la gente mucha gente me empezó a decir así, de plano por la estatura, digo yo, pero yo vi un documental, yo estaba viendo la tele y vi un documental de que los pingüinos, y yo no sabía que los pingüinos eran aves, y entonces se me ocurrió hacer una onda que, que hablara del ser humano, ¿verdad vos? Que tiene alas pero no puede volar. Porque yo en ese documental aprendí eso, ¿verdad? Que los pingüinos tenían alas y no podían volar. Entonces hice esa canción pensando en la gente que día a día se tiene que transformar, disfrazar para ir a hacer el papel que no les gusta, ¿me entendés? Ajá. En cambio nosotros hacemos lo contrario, nos disfrazamos y vivimos disfrazados con el papel que nos gustó un día. Y el proceso creativo es ese, ¿verdad? Como que la idea y luego ya vas pensando en la melodía. Digamos, sí soy músico, ¿verdad? Sí estudié música, entonces sí sé que tal melodía va a llevar tales acordes, no es tan, digamos, costoso saber qué es lo que tiene que llevar esa canción. Entonces ya cuando me siento como oficio, o sea, a terminar la canción, ahí es donde escribo la letra, agarro la guitarra y se termina. Sí, No es un proceso tan complicado, Ajá. pero lo venís pensando, ¿va? Alguien te da una idea, y decís, esa frase la voy a usar. Bueno, también uno se convierte en un buen observador y buen ladrón de ciertas cosas, vamos. Sí, ahí también había, es que yo me recuerdo que también había una rolía ahí de Fernando Delgadillo donde decía que tuvo que vivir una historia de muchos años y que entonces la canción la escribió en 5 minutos, ¿va? Claro. Porque ya había vivido todo eso que lo llevó a hacer esa rola. Pero mira, hay algo importante que tal vez la Mara no lo sabe, pero aparte vos de músico, sos productor. O sea, te metiste en la rueda de la producción. Por lo regular, el artista, el talento, detesta producir. Claro. Porque es como, tengo que ver tiempos, horarios, escenario, luz, sonido. O sea, qué te llamó la atención de la producción y si has traído eventos grandes? O sea, ¿cómo te ha ido en ese proceso de Pero fíjate producción? que
la idea de producir siempre me lo dijo alguien, y de hecho estoy escribiendo ahora sobre eso, sobre la curiosidad. Yo lo que sí es curioso. Si yo veo un canal de televisión, yo quiero saber por qué ese cable pasa ahí en medio, ¿verdad? Y por qué no tengo un cable que conecta a mi micrófono, o por qué tenés ahí, ¿me entendés? Y siempre fue así. Y la otra cosa fue la necesidad. La necesidad en los 90s era hacer todo. Nosotros hacíamos nuestros carteles a mano. Y de ahí le íbamos a pegar a los lugares que en aquel tiempo se reunían, la mara joven, rockera, y ellos mismos los arrancaban y los rolaban en las universidades, en el Café Oro, en la zona 10. Ahí íbamos. Y después dijimos nosotros, tenemos que ser diferentes. Entonces yo me acuerdo que con unos marcadores fluorescentes pintábamos, y entonces ya se miraba diferente nuestro afiche a los de los demás. Y después en la zona 1, que es muy cercano a la zona 1, encontramos la primer fotocopiadora color y que te ampliaba, ¿verdad? Cosas que ahora son tan comunes, lo estábamos investigando. Entonces nosotros hacíamos desde el afiche, teníamos que ir a ver que estuviera el sonido. Los lugares donde tocábamos no tenían el sonido que ahora tiene, por ejemplo, los lugares, ¿verdad? Yo toco en los lugares donde hay sonido, donde hay escenario, ¿verdad? Sí. Son como 4 o 5, pero ahí tocamos y siempre la pasamos bien. Pero en aquel tiempo nosotros teníamos que ir a la casa de alguien que nos habían dicho que hacía sonido en tal tiempo, que tocó en una banda importante y se quedó aquí en Guate varado, pero con sonido. Íbamos a la casa y, bueno, mira, te puedo alquilar esto, esto y esto por tanto. Y ahí uno se arriesgaba y uno después a decirle a los músicos, mano, fíjate que tengo que pagar de sonido tanto, o sea, tiene que llegar tanta gente. Y ahí empezamos a hacer números, porque antes de eso creo que no interesaban los números. Y entonces llegaba un momento, hay un documental que se llama como la banda que tenemos, que se llama Alternativa, de hecho salió primero el documental, luego la banda, y ahí se cuenta eso, ¿verdad? Vos, de que en un momento se pensó, a ver si este sonido, a ver si alcanza la gente para tanto sonido, y después era a ver si alcanza este poco sonido para el montón de gente que hay. Y así empezamos a producir. Entonces teníamos que hablar del sonido, lo de la publicidad, ver quién nos hacía la taquilla, ¿verdad? Para que no nos robaran la taquilla los del lugar. Empezamos a hacer entradas que pensábamos que la Mara no las iba a chafiar, ¿verdad? Porque siempre la gente anda viendo cómo entrar de gratis. Y no la chafiaban de todos modos. Entonces, hasta que logramos, ¿va? Un método, que eso ya es hasta en los 2000, donde ya tenemos una empresa que nos hace esto, eso. Pero en ese tiempo teníamos que ir nosotros a hablar con la persona, sentarnos, ¿verdad? Y llamar por teléfono. Yo compraba, digamos, un diario y miraba ahí quiénes eran los editores y todo, y llamaba y hacía, mira, tengo un toque, me tienes que entrevistar, ¿verdad? Y así mismo, cuando ya empecé a conocer gente, empecé yo a ofrecer ese mismo servicio a otras bandas. Y así me convertí en productor de un montón de bandas que salieron en aquel tiempo. Y bueno, hasta llegar a la banda que era la más importante en ese momento, que era Luis Nahual. Y fui productor de ellos 15 años, vamos. Y así produje a mucha gente, logré hacer un estudio de grabación en mi casa. Y entonces empecé a hacer como... Primero a mi familia que estaba haciendo música en ese tiempo, y después a otras bandas que me interesaron, y por ahí andan, ¿verdad vos? Empecé a hacer gente que hacía cumbia, que hacía reggaetón, y empezamos también a apoyarlos, porque tenía un equipo de músicos increíbles que siguen conmigo, digamos, trabajando, que son los mejores de Guate, y que lo que les pongas, ¿va? Quieren tocar jazz, toquemos jazz, ¿va? Quieren tocar reggaetón, démosle, ¿verdad? Que ya es una cuestión musical que no lleva género. Yo no cantaría nada de eso, pero digamos, si veo la oportunidad de apoyar, lo hago. Y actualmente lo que estamos haciendo es tratando de hacer un mercado de distribución diferente, ¿verdad? Entonces, hicimos una cerveza artesanal que se llama Rearmando, que es, al final eso, así me pueden encontrar en las líneas, ¿no? En todas ¿cómo se llaman? Las redes sociales, eso, Rearmando Pineda. Y la cerveza se llama Rearmando, y la idea es que esa Rearmando trae un código donde vas a poder descargar discos, libros, obras de teatro, shows de stand-ups, etcétera, ¿me entendés? Y entonces en ese proceso estamos, y ya hicimos un estudio de mercado y una prueba
ahorita el 20 de octubre que pasado con un disco, con un concierto de nuestra alternativa del grupo que tenemos, y con las canciones de Ricardo Andrade, y, y la gente como que sí se interesa y no, pero digamos, sí tenemos que sacar algo con nuevo material para que la gente diga, bueno, ya sé de qué se trata, para que la gente lo entienda, porque la gente no entiende qué es tu cerveza, sí es mi cerveza, pero es un disco. Esa ¿Me idea entendés? está, Y entonces esa he idea tenido está esa muy ventaja buena. también, babos, de tener ideas que por el ocio tal vez o las drogas te consumen ideas, vamos. Y he tenido esa idea. Y cuando se me ocurren las busco. Y digamos, esta idea está hecha en Guatemala. Nadie ha hecho un disco así, Sí, de esa manera. eso está Y muy bueno. ahorita estamos justo hablando con la gente que nos va a distribuir, hablando con los bares, con los artistas, terminando de grabar un disco que no hay forma que lo termine. Como que perdí la costumbre, porque antes grababa 1 o 2 discos al año, ahora no grabo ninguno. Tengo 10 años de no grabar. Y es porque entre más envejeces, más te exigís. Sí, Y cuando más conoces, o sea, yo no soy de los que escuchan lo que está de moda. Sigo escuchando los Beatles. Y entonces yo sí quiero llegar un día a tocar como los Beatles, ¿me Ajá. entendés? No me interesa qué está pasando en el mundo, sino que me interesa más como de esos estándares que uno se puso como músico, Ujú. ¿verdad? Oír a Silvio Rodríguez, entender una letra de Silvio Rodríguez no es tan fácil como entender las de moda, ¿me entendés? O las que Ujú. siempre se oyeron en la radio. Entonces cuando haces eso, ya cuando escribís alguna frase decís, ah, no, hombre, ya caí en lo trillado de nuevo. Y entonces ahorita, cabal, yo estoy en ese proceso en el que ya no me importa si está a un nivel o a otro nivel, yo hago lo que se me da la gana. Y estoy haciendo música muy trillada, frases trilladas. Pero de repente, de entre todas esas frases trilladas, me encuentro con frases que yo mismo digo, puchica, sí soy poeta al final, ¿verdad? Hay un cacho de poesía aquí, Ajá, vamos. sí. Y eso, y yo creo que también pasa, ¿me entendés? Cuando haces stand-up, ¿va? Ajá, Que de repente tenés toda la idea, y la idea puede ser trillada, va la suegra, vamos. ajá. Pero de repente está la guasa que, ah, no, esta es Sí, única. Mi suegra es la única que hace esta mulada. ajá, sí, ahí rematas bien. Yo te quería preguntar algo así como, bueno, en tu trayectoria, en el montón de lugares que has tocado, o que has traído gente, o que has producido a gente, contar a la Mara el peor show y el mejor show. Así un show que vos digas, gracias por venir, mamá, tía, ahijada, Lourdes, gracias por venir. ¿Cuál es así el peor y el mejor que has tenido? Sí, lo que pasa que, no sé, ¿verdad? Porque a veces el mejor es cuando menos gente hay, También, ¿verdad? por eso te decía, tal vez no encuentres de Donde yo he gente, estado más cómodo en el escenario, ajá, donde vos decís, uff, me va. la volé. Ahí es cuando más íntimo hemos estado, ¿verdad? Me gustan los lugares pequeños. Me gusta abarrotar esos lugares pequeños también, ¿verdad? Vos Ajá. porque sabes que hay poca gente, pero esa poca gente está conectada. Y el lugar se ve atorado porque es chiquito, ¿va? Ujú. Y los escenarios grandes. Por ejemplo, uno de los conciertos siempre esperados es esa declaratoria de ingeniería de la que te contó Becker algún día. Ujú. Eh, Fue así. Estar ante 20,000 personas no pasa todo el tiempo en Guatemala. Y ahí pasa. Y ahí pasa. Y ahí la gente se conecta. Y se conecta con todo, ¿verdad? Porque siempre se inicia con Mara tocando con su guitarra trova. Después en la tarde ya pasa la Mara así más tropicalona. Y después viene el rock and roll, que es como lo central, ¿verdad? Del evento. Ujú. Y de ahí ya se quedan otras bandonas tocando al final. Y, y nosotros tenemos 11 años con esta banda que se llama Alternativa. Somos un colectivo yo creo que ya lo venían haciendo. Aquellos ya no creo, lo venían haciendo. Y yo llegué a solo a decirle al Taz, mira, esto hay que poner y hay que incluirme a mí. Y entonces ya lo hicimos con nombre, le pusimos nombre, hicimos giras y todo. Y entonces tenemos esa ventaja de estar con una banda que toca de todas las bandas que nos gustan. Y con la mayoría hemos estado como involucrados, ¿verdad? Y entonces tocamos de Bohemia porque del Taz fue batero de Bohemia. Tocamos de La Tona porque somos muy brothers de La Tona. Razones de Cambio porque Juanito toca. O sea, somos como un colectivo Ajá. de músicos y tocamos de las bandas cercanas, ¿va? De los cuates. Ujú. Y que de a luz hasta Razones. Ya no tocamos, nosotros ya no somos cuates, o sea, sí somos cuates pues de esa mara,
pero te digo, ya no era de nuestro mismo gremio o de nuestro mismo círculo. Ya cuando salen los Malacates, el Viento en Contra, el club, eso, o sea, que Sí. hemos coincidido hasta en la edad, mucha puta si tenemos la misma edad, Ajá. pero que al final mm, nos sentimos más chavos aquellos Ajá. y no fueron de la... Sí, En los 90 aquellos estaban estudiando. ajá, pegaron añitos después. Despacito, ajá, Ajá. despacito. Entonces tocamos hasta razones. Y tenemos esa ventaja de que la mayoría de chavitos nuevos, con bandas nuevas, buenas, son los que se nos pegan y nos abren los conciertos. Y entonces nuestros conciertos se vuelven alegres porque tocamos solo los hits de las bandas. Yo se los digo a las mismas bandas, ¿va? Digamos a las bandas con las que yo trabajo y todo, haciendo música de ellos. Yo les digo, es que a Luis Nahual le llega un momento donde cantar las rolas nuevas y la mara se apaga en el toque. Sí. Y yo se los digo, y ellos tienen que seguir tocando esa parte del concierto y del espectáculo hasta 3 años para que esas canciones ya vuelvan a ser parte de las que canta la gente y todo, ¿va? Y ahí meten otras nuevas. Y les digo, en cambio nuestro toque va para arriba todo el tiempo, ¿va? O sea, todo el Ajá. tiempo vas en subida. ¿Verdad? Y no importa de qué banda, con qué banda empecemos o terminemos, sino que son las rolas que tienen que ser, ¿va? Y entonces por esa razón nos ha ido bien, ¿verdad? Entonces, como te digo, uno de los mejores toques es esa declaratoria, porque hay mucha gente, y los otros son esos lugares íntimos. Tenemos un lugar que se llama Rocolbo Artesanal, ahí de ahí tocamos seguido, y es un lugar muy pequeño comparado con el Rocolbo, digamos, normal, y están en la misma casa. Y eso es lo bonito, porque a veces tocas en los dos lados, se sentís aquí Ajá. la intimidad de uno y sentís la adrenalina del otro, ¿verdad? Entonces, experiencias hay un montón en la vida, con músicos, con traer músicos, los errores también que uno comete a veces, ¿va? A mí me tocó producir la parte de los camerinos cuando vino Andrea Bocelli, ¿va? Y yo sí pregunté, de verdad le tenemos que poner luz en su camerino, ¿va? ¿Entendés? ¿Vos ya viste el micrófono que usa él? Es como el No, él del... tampoco lo ha visto. No. No, porque es ciego. Ah, No, él sí, tampoco lo ha visto. cierto. ¿Va? ¿Entendés? Y así, le pregunté eso, ¿va? Hay que ponerle luz. Qué burrada, ¿va? Vos que decís que se te va. Y sos el productor, ¿va? Vos sos el de los que deberías de consentir al artista, ¿va? Y entonces esas anécdotas existen miles, ¿va? Miles, con Mara de acá, con gente que de repente te dice, mira, producime el toque, órale, y después le te entregas cuentas, ¿va? Mira, que esto y esto, y de catering fue tanto, ¿va? De la refacción que le diste a los músicos, ¿quién es ella, vos? ¿Qué hizo ella, va? Te pregunta alguien, va. Cosas así, va, te pasan, que de repente las recuerdas divertidas, va, mano. Los 90 eran los 90. Nosotros sí vivimos ese rockstarismo, digamos, de que las chavas ahí nos enseñaban las tetas en los toques, se metían a los camerinos. En algún momento yo siendo manager de una banda, fui a dejar así como que al cantante el cuarto y de repente yo me fui al mío y oí como que algo se pasó ahí, vamos. Te regresé y habían dos chavas encima, vamos. Y yo así como, muchacha, que él está más muerto, mejor vénganse para acá. Vénganse, Y, vénganse. y es que eso también pasa, ¿va? Que Ajá. nosotros fuimos parte de staff y parte de ser artistas. Ujú. Entonces, la Mara te va como ubicando, ¿verdad? Entonces, la hemos pasado bien, bien. Y también como también se daba en aquellos ayeres, bueno, creo que se da también ahora con diferentes cantantes o grupos, como las groupies, ¿va? O sea, esa persona que está ahí en todos los conciertos y sabe y sabe qué playera cargabas vos el concierto anterior. Así O sea, pasa, eso pasa demasiado y después de muchos se vuelven esposas, ¿verdad? O novias, o, ¿verdad? Siempre se vuelve una relación. Yo tengo muchas amigas que empezaron siguiéndome, amigos también, que vieron que por ahí había alguien que se rapaba a la mitad la cabeza y a la mitad la cara y vieron una foto en algún diario y fueron por la curiosidad de la foto, ¿va? Más que de la curiosidad de la música y ujú. después se volvieron cuates y es gente que me ha ayudado a crecer musicalmente también porque te ven de otra manera, ¿va? Vos te ven de una manera distinta, ¿va? Y digamos, locura, yo he hecho muchas. Y entonces la gente
mucha de esas me sigue por eso. Y Y digamos, me siguen, mucha gente no sabe que soy músico ni productor, y sino que me siguen solo por las muladas que escribo en el Facebook, ¿va? Y me dicen, es que qué chilero lo que escribís, ¿verdad? Y es que como escribís, llega un momento que te la llegas a creer, que vas a creer que sos un artista y que sí está respaldado por un montón de gente a la hora de decir las cosas. Y entonces esa libertad parece que no la tienen los demás, ¿va? Pero yo sentiría que todos lo deberíamos tener. sí, Y pero entonces no. hay mucha gente, y sobre todo gente adulta, ¿verdad? Gente de Facebook Ah, que se metieron sin saber de qué se trata, vamos. ajá. Y entonces que piensan que uno es como un periodista, así escribiendo Ajá, cosas, sí. analizando, ¿verdad? Un filósofo ahí Ajá. analizando la vida. Y no es así, no es así, ¿va? Yo escribo porque me da la gana y lo digo tal cual me estás escuchando acá, ese trato de ser toda la vida. Pues. Y vos cuando subís como a escenario y todo, ¿tenés como algún ritual? ¿Todavía sentís esos nervios como la primera vez? ¿Qué es lo que pasa antes de un concierto, güey? Sí, siempre se sienten nervios. Yo siempre estoy nervioso de tratar de hacerlo bien, pero son unos nervios de subir a convencer, más que todo, ¿sabes? Es más, los nervios que te dan cuando vas a ver por primera vez a una chava, ¿verdad? Ese tipo de nervios que los nervios de voy a fallar o me voy a equivocar, esas cosas no. Es más esa emoción de conquistar el escenario, ¿va? De convencer a la chava de que el que está ahí lo está haciendo bien, de que el que está ahí es bueno, vamos. Entonces, esos nervios dan. Y bueno, sí, yo entro con un par de buenos guaros Sí, ese al es tu, escenario. ese Sí, es esa es tu la onda. ritual. Par de Esa es la guaros. onda, un par de guaros, ahí estar con los músicos, con los hermanos, ¿va? Nosotros tenemos una cosa que antes no pasaba y que era lindo cuando pasaba, por ejemplo, encontrándose en un camerino con el Taz, con el Juan, pero es que ahora casi que vivimos juntos. Entonces, fuimos a invadir la casa de Taz todos, a vos, la mayoría, y hemos convertido la casa de Taz en lo que nunca se pensaron que se iba a convertir, ¿va? Es un lugar de muchos amigos, de gente que va y viene, que está en la casa todo el tiempo y de mucha fiesta, ¿verdad? Y entonces, a pesar de eso, nos encontramos en el camerino y nos damos un abrazo y estamos ahí platicando y hacemos las mismas bromas de siempre, pero siempre nos reímos de esas bromas y entonces sí hay una adrenalina provocada por nosotros mismos antes de subir. Y cuando subimos la reventamos, cada quien hace lo que tiene que hacer y la gente la pasa bien. Y a mí me toca decir a la gente que brinque, pues, o brincar, pues lo tengo que hacer, vamos. Ajá. Y al otro le toca cantar bien, que lo haga. A mí me toca gritar, ¿va? Y así, cada quien hace su papel y cada quien vive el escenario de una forma bien hermética, digamos, pero a la vez bien compartida. Y es que creo que algunas mujeres también dirán eso, pero a veces cuando estás con tu grupo de amigos, con tus compas, solo estás ahí, o sea, solo existís. O sea, no necesitas nada más que tus compas, que una buena música, que unos buenos guaros, dirías vos. O sea, y eso es para pasártela bien, va. Es que eso pasa, nosotros amanecemos. A mí siempre, bueno, una de las cosas de mis errores, de mis buenos errores, es que me he casado muchas veces, vamos. Pero porque me gusta la fiesta es lo chilero, los primeros meses es lo chilero, después existe el divorcio, mamá. Y no todas las veces me casé así de una manera tan legal, digamos, ¿verdad? Hicimos unas... Pero siempre es eso, yo termino a las 5 del trabajo y estoy a las 6 en la casa. Cenamos juntos, de ahí vos te vas, tocas, se supone que a la 1 ya no debería estar abierto el lugar y vos venís a las 7 9 de la mañana. ¿Va? Entonces esa es la pregunta. Pero, y el problema es ese, que cuando vos te la estás pasando bien, el tiempo no se siente. Y eso pasa en todo, ¿verdad? Yo me acuerdo que habían clases en el colegio que a mí me gustaban y que las sentía muy rápidas. Las de música me gustaban, pero digamos mate me encantaba. Y alemán Mara la de haber sentido larguísimo. Pero yo idioma español sentía larguísimo. Y entonces con el tiempo he aprendido eso, que vos dijiste es eso, ¿va? Cuando estás con donde querés estar realmente, ¿verdad? Y el problema es que nosotros sí somos muy afortunados a tener el horario que se nos da la gana. Y a veces nuestras parejas no. Entonces, digamos, si están mis cuates, si está la botellota ahí de lo que me gusta, va vos en medio,
y la estamos pasando bien. Y aparte de eso, también está mi chava. Pues chica, yo estoy completo, ¿me entendés? Pero si mi chava me está diciendo, y es que yo mañana a las 5, yo mañana a las 5, andate, man. O la próxima vez no te llevo, man. Pero, y todos esos clavos pasan porque uno se siente bien. O sea, nosotros nos sentimos, con esta banda tocamos 3 horas a veces, ¿va? Y eso es otra cosa que te iba a contar, importante, como dato de la banda. Todos los que estamos ahí somos productores también, a la vez. Todos hemos producido, todos nos hemos inventado el trabajo. Y eso es lo que pasa, cabal, ahora en Rock on Blues. Nos inventamos mejor los tributos que hayan que hacer o los conciertos que hayan que hacer, que tener que tocar otros ritmos que no nos gustan, en otros bares donde no nos gusta estar o no nos van a pagar lo que queremos o cuando queremos. Entonces, yo creo que en ese capricho es donde nos hemos mantenido por años. Y hemos sido felices y estamos aquí en la jugada. Como te digo, tal vez no hemos sido los más famosos, tampoco los menos famosos, pero aquí estamos, aquí seguimos tocando lo mismo que nos gusta tocar, haciendo canciones, inventando formas de llegar a la gente. Porque sí, a mí sí me interesa eso, la comunicación y la forma de llegar a la gente. La gente necesita información. Vivimos en un país donde tenemos toda la información del mundo ahora, pero que no la sabemos enfocar ni aprovechar, ¿va? Entonces la mara se deja ir por cositas pequeñas y las hace muy grandes. Cuando hay cosas más importantes en la vida que te dan felicidad, que al final es eso, ¿verdad? Ser hedonista no es malo, ¿va? Sino que ser hedonista es darte satisfacción todo el tiempo y el trabajo te lo puede dar, pero si trabajas en el lugar adecuado y haciendo lo que tenés que hacer, ¿verdad? Buenísima onda, Armando, ¿verdad? Muchísimas gracias. Realmente se nos fue la media hora así. Ya viste que la pasaste bien. No tomamos absolutamente nada. Muchísimas gracias. Eres Armando Pineda, lo pueden encontrar en sus redes sociales como Armando Pineda. Armando Pineda. Muchísimas gracias, banda. Recuérdense de hacer arte, pásensela bien. Nos vemos en otro episodio. Chao.